Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo y que tiene a muchos con la boca abierta. ¿Han escuchado esa frase que dice que la realidad a veces supera a la ficción, verdad? Bueno, prepárense porque lo que les voy a contar hoy es un claro ejemplo de eso. Vamos a desgranar el sorpresivo statement que salió de la boca de una reconocida actriz, y que ha puesto a un galán de renombre en una situación, digamos, inesperada. ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿Y qué fue lo que dijo exactamente? Si les pica la curiosidad, si les encanta el chisme jugoso pero con un toque de análisis, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas, porque créanme, tenemos mucho más por compartir. Pues bien, la protagonista de esta historia es nada más y nada menos que la talentosísima y siempre elegante, Silvia Abascal. Conocida por su carisma, su profesionalismo y por haber conquistado corazones en producciones que nos han dejado sin aliento, ella es una figura que despierta admiración. Y por el otro lado, tenemos a un actor que no necesita presentación, el bombón turco que ha enamorado a audiencias de todo el mundo con su mirada penetrante y su imponente presencia, Can Yaman. Sí, así como lo leen, Can Yaman, el actor que ha desfilado por las pantallas con personajes que son pura seducción, ha sido el centro de una declaración que ha dejado a muchos preguntándose, ¿qué ha pasado aquí? La noticia saltó hace poco y rápidamente se propagó por todos los medios de comunicación del espectáculo. Resulta que en una entrevista reciente a la actriz Silvia Abascal se le hizo una pregunta directa, una de esas preguntas que a veces pueden poner a cualquiera en un aprieto, sobre su supuesta relación o sobre la posibilidad de tener algo más allá de una amistad con Can Yaman. Ustedes saben que la prensa a veces es insistente y cuando hay química entre dos figuras públicas, la gente empieza a especular, a crear parejas imaginarias y a fantasear con romances de película. Y Can Yaman, con esa fama que lo precede, es un objetivo perfecto para este tipo de especulaciones. Pero la respuesta que dio Silvia Abascal fue contundente. Fría incluso. Directa al grano. Ella, con una calma que quizás escondía algo de sorpresa ante la insistencia de la pregunta, simplemente afirmó, sin titubeos ni dobles sentidos, algo así como, jamás tendría sexo con él. ¡Bum! Imaginen la escena. Los periodistas quedándose con la boca abierta, las cámaras enfocando su rostro, y la frase resonando en el aire como un trueno inesperado. No fue un quizás no, ni un no estoy interesada en este momento, fue un jamás. Una negación rotunda, sin lugar a interpretaciones. Ahora bien, ¿por qué esta declaración ha causado tanto revuelo? Bueno, creo que hay varios factores importantes que debemos analizar. Primero, la figura de Can Yaman. Como les decía, es un actor que irradia confianza, un hombre que sabe lo que quiere, y que tiene un séquito de admiradoras que lo idolatran. Ver a una colega, una actriz guapa y talentosa, rechazarlo de forma tan tajante, es algo que rompe con las expectativas que muchos tenían. Para muchos, la asociación de Can Yaman con el romance y la seducción es casi automática. Entonces, escuchar de una mujer que él podría ser su pareja en la vida real, y que ella diga que ni de broma, genera sorpresa y curiosidad. Segundo, el tono de la declaración. Jamás. Esa palabra tiene un peso muy fuerte. Implica una decisión irrevocable, una barrera infranqueable. No es algo que se diga a la ligera. Sugiere que hay algo en la personalidad, en la actitud, o quizás en alguna experiencia previa, que lleva a la actriz a tomar una postura tan radical. ¿Será que tuvieron algún tipo de desencuentro en el pasado? ¿Habrá presenciado algo en el que la haya alejado? ¿O simplemente no hay química por su parte y ella decidió ser brutalmente honesta? La verdad es que la especulación está a la orden del día. Y tercero, el impacto en la imagen de Can Yaman. Si bien él es un profesional y seguro sabrá manejar esta situación, una declaración así, hecha pública, inevitablemente genera un poco de incomodidad. No se trata de decir que él no sea deseable para nada, pero en el mundo del espectáculo, las opiniones de colegas pueden influir en la percepción pública. Podría interpretarse como una falta de respeto, o como una señal de que algo no está bien en su manera de interactuar con las mujeres, aunque, repito, esta es solo una especulación basada en una frase. Analicemos un poco el contexto.
A menudo cuando dos actores trabajan juntos en una producción romántica o se les ve en eventos públicos, la prensa y el público empiezan a inventar historias. Se crea una narrativa de pareja potencial, y las redes sociales se llenan de comentarios y deseos de que su relación ficticia traspase la pantalla. Y si bien a veces estas parejas existen, otras veces son pura invención. Y parece que en el caso de Silvia Abascal y Can Yaman, al menos por parte de ella, la invención se ha topado con un muro de realidad. Quizás Silvia Abascal ha tenido malas experiencias en el pasado con compañeros de trabajo que confunden la ficción con la realidad, o que cruzan líneas que no deben. O quizás simplemente a nivel personal, no encuentra atractivo a Can Yaman de la manera que muchas otras mujeres sí lo hacen. Y eso es totalmente válido. Cada persona tiene sus gustos, sus preferencias, sus límites. Lo que para unos es irresistible, para otros puede ser indiferente. La belleza y el atractivo son subjetivos, y la química romántica o sexual es algo que no se puede forzar. La declaración de Silvia Abascal, en este sentido, podría ser interpretada como un acto de autenticidad y de protección de su propia intimidad. En un mundo donde las vidas de los famosos son escrutadas constantemente, tener la valentía de poner un límite claro y público es algo que merece atención. Imagínense la situación desde la perspectiva de la actriz. Estar rodeada de cámaras, de micrófonos, y que te pregunten de manera insistente sobre la intimidad de tus relaciones o potenciales relaciones. Puede ser agotador. Y quizás en un intento por cortar de raíz las especulaciones y dejar claro su postura, decidió ser lo más directa posible. Una frase así, aunque dura, puede ser la forma más efectiva de decir, esto no va a pasar, punto final. Esta directividad, aunque pueda parecer brusca para algunos, también puede ser vista como una estrategia para evitar que el tema siga siendo manipulado o malinterpretado por los medios y el público. Al ser tan clara, Silvia Abascal pone fin a la ambigüedad y a las posibles fantasías que rodeaban su relación con el actor turco. Por otro lado, ¿qué podemos decir de Can Yaman? Él, hasta donde sabemos, no ha emitido ninguna declaración al respecto. Y quizás sea lo más prudente. Cuando te atacan con una afirmación tan personal, a veces el silencio es la mejor respuesta, o una respuesta diplomática y profesional. Si se defendiera públicamente podría escalar la situación y convertirla en un drama innecesario. Lo más probable es que él siga adelante con su carrera, ajeno a las opiniones que no le afectan directamente, o que esté manejando la situación con la discreción que caracteriza a los profesionales del medio. La ausencia de una declaración pública por su parte puede indicar madurez y un enfoque en su trabajo, o simplemente que no considera que sea un asunto que requiera una respuesta pública. Pero esto nos deja pensando, ¿verdad? Nos pone de manifiesto que a pesar de la imagen que proyectan en la pantalla, los actores son seres humanos con sus propias vidas, sus propias opiniones y sus propios límites. Y que el hecho de ser una figura pública no les quita el derecho a decidir con quién quieren o no quieren compartir su vida íntima. La presión mediática es enorme y a veces, para mantener su cordura y su privacidad, tienen que tomar posturas firmes. La vida privada de las celebridades a menudo se convierte en material de entretenimiento, y es crucial recordar que, detrás de los personajes y los escenarios, hay personas con derecho a su espacio personal y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgadas o acosadas por ello. Este tipo de declaraciones, aunque puedan parecer un simple chisme, nos dan pie a reflexionar sobre varios aspectos: la objetivación de las figuras públicas, la presión por tener parejas perfectas y la importancia de respetar la privacidad y las decisiones personales de cada individuo. No debemos olvidar que detrás de la imagen de galán o de diva, hay personas con sentimientos y con derecho a un espacio privado. La constante exposición y el escrutinio público pueden ser abrumadores, y declaraciones como la de Silvia Abascal sirven como un recordatorio de que la fama no otorga un pasaporte libre para invadir la vida privada de nadie. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo afectará esto a la percepción de Can Yaman? ¿Cambiará la opinión de sus fans? Es poco probable que una sola declaración, por fuerte que sea, disuada a sus admiradoras más fieles. Sin embargo, podría generar un debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes apoyan la honestidad de la actriz y quienes critican su contundencia. Algunos podrían verla como una mujer valiente y decidida, mientras que otros podrían considerarla insensible o incluso injusta. Las redes sociales se convertirán, sin duda, en un campo de batalla de opiniones, reflejando la diversidad de interpretaciones que puede generar un evento así. Lo que sí queda claro es que Silvia Abascal ha demostrado
Una personalidad fuerte y decidida. No se deja llevar por las presiones ni por las expectativas del público. Ha marcado un límite y lo ha hecho saber al mundo. Y eso, de alguna manera, también es admirable. Ser fiel a uno mismo, incluso cuando va en contra de lo que la gente espera, es una cualidad valiosa. Su firmeza ante la pregunta sin titubeos sugiere una convicción profunda en su respuesta. Esta actitud puede inspirar a otros a defender sus propios límites y a ser honestos sobre sus sentimientos y decisiones. Esta situación también nos lleva a pensar en el papel de los medios de comunicación y la forma en que construyen narrativas sobre las celebridades. La tendencia a crear parejas de ensueño y a especular sobre la vida íntima de los famosos puede ser perjudicial tanto para las personalidades involucradas como para la audiencia, que a menudo consume esta información sin un análisis crítico. La declaración de Silvia Abascal, en cierto modo, desmantela una de estas narrativas, obligando a un replanteamiento de las expectativas. En el contexto de las producciones cinematográficas y televisivas, es común que la química en pantalla genere expectativas de una relación en la vida real. Sin embargo, es importante recordar que la actuación es una profesión y que las relaciones personales son asuntos privados que no tienen por qué estar vinculadas a la ficción. Silvia Abascal, al ser tan clara, está ayudando a separar la vida profesional de la personal, un acto que puede ser saludable para mantener la integridad de ambos ámbitos. Además, la fuerza de la palabra jamás es significativa. Sugiere una repulsión o una aversión profunda, que va más allá de una simple falta de interés. Podría indicar experiencias pasadas, percepciones personales sobre el comportamiento de Can Yaman, o simplemente una incompatibilidad fundamental que la actriz prefiere no explorar. Cualquiera que sea la razón subyacente, la contundencia de su afirmación no deja lugar a dudas. El impacto en Can Yaman, aunque él no haya respondido públicamente, es innegable. Cualquier figura pública que se enfrenta a una declaración de este tipo puede sentir la presión de la opinión pública. Sin embargo, su silencio puede ser interpretado de diversas maneras, como indiferencia, como profesionalismo, o como una estrategia para no alimentar el circo mediático. Es probable que la mayoría de sus seguidores continúen apoyándolo, pero esta declaración podría generar conversaciones y debates entre aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo y las dinámicas entre sus protagonistas. Este incidente también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la atracción y la química. No siempre se puede forzar, y lo que para una persona es un imán, para otra puede ser un completo desinterés. La declaración de Silvia Abascal, en este sentido, es un testimonio de la subjetividad de las relaciones humanas y de la importancia de la autenticidad personal. No hay una fórmula mágica para la atracción, y cada individuo tiene el derecho a elegir con quién se siente cómodo y con quién no. Para concluir, esta declaración de Silvia Abascal sobre Can Yaman es mucho más que un simple chisme. Es un evento que nos invita a la reflexión sobre la privacidad, la fama, las expectativas mediáticas y la autenticidad personal. Nos recuerda que detrás de las cámaras y los titulares, hay personas con derecho a establecer sus propios límites y a tomar sus propias decisiones. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo afectará esto a la percepción de Can Yaman? ¿Cambiará la opinión de sus fans? Es poco probable que una sola declaración, por fuerte que sea, disuada a sus admiradoras más fieles. Sin embargo, podría generar un debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes apoyan la honestidad de la actriz y quienes critican su contundencia. Lo que sí queda claro es que Silvia Abascal ha demostrado tener una personalidad fuerte y decidida. No se deja llevar por las presiones ni por las expectativas del público. Ha marcado un límite y lo ha hecho saber al mundo. Y eso, de alguna manera, también es admirable. Ser fiel a uno mismo, incluso cuando va en contra de lo que la gente espera, es una cualidad valiosa. Y para finalizar este análisis, quiero invitarlos a ustedes, mi querida comunidad. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Les sorprendió la declaración de Silvia Abascal? ¿Creen que fue demasiado directa, o que fue la forma correcta de zanjar el tema? ¿Cómo ven a Can Yaman después de esto? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones. Recuerden que este es un espacio para debatir, para compartir ideas, siempre desde el respeto. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y les mantuvo pegados a la pantalla, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de un buen análisis del mundo del espectáculo.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra familia, porque tenemos mucho más contenido que les va a encantar. Gracias por estar aquí y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.